Es el doctor Manuel Antonio Garretón, sociólogo, politólogo, ensayista chileno, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en el 2007, entre tantas. Sacó un libro últimamente que por acá tengo el título, ya lo voy a dar antes de saludarlo, Imaginar el futuro, la izquierda en una nueva época. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo anda usted? Muy buenos días, muchas gracias por el llamado y muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Bien, hace un tiempito que no hablamos, doctor, siempre es un Así placer. Bueno, el título de su libro es casi una provocación interesante para pensar, pero yo lo voy a convidar para que no lo restringamos solo a las izquierdas, que he leído su material, sino a la política en general, porque la política ante este futuro y con partidos que parecen, los tradicionales parecen que se quedaron en el pasado, y los nuevos no sé. Usted tiene el caso en su país de un partido nuevo. ¿Qué pasa con el presidente y su partido nuevo? Veo que hizo un traslado desde el tema del Congreso al tema del libro, a la directa política de qué pasa actualmente con el gobierno. Lo desafío, usted vaya por donde quiere. Bueno, lo primero es señalar que yo tuve la oportunidad de ser invitado a los 30 años en que se celebran estos seminarios, estos congresos sobre la democracia nacional e internacional. Y me ha tocado, he sido invitado, gracias a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y a la Universidad de Rosario, he sido invitado a todos ellos, ¿sí? Y he participado en todos ellos. Y lo que es interesante es poder evaluar, digamos, un poco lo que ha ido ocurriendo en general en América Latina, en muy distintos aspectos, porque además participan profesores invitados, profesores y profesoras de todo el país, estudiantes que participan actualmente mucho también, con ponencia, en fin. Entonces eso es realmente yo diría uno de los eventos académicos más importantes que se hacen en América Latina sobre la región, y no solo sobre el país que convoca, que es Argentina. Y me tocó participar en varias mesas, y la última de ellas era precisamente sobre qué es lo que había ocurrido con lo que se llama las transiciones o las democracias en estos últimos 30 años y qué consistía su crisis. Y yo creo que una de las cuestiones más importantes, creo que está ocurriendo en todas partes, es no solo lo que se llama la nueva ola autoritaria o populista de derecha, que está significando realmente poner en cuestión los principios de la democracia, sino que se ha producido una transformación muy importante y compleja de la ciudadanía. Claro. Tenemos hoy día una ciudadanía guiada sobre todo por los grandes problemas que enfrenta personalmente cada uno y cada una, más que por lo que es propio de una ciudadanía, la preocupación o el horizonte colectivo. Y eso se ha ido perdiendo. Y tenemos una ciudadanía polarizada, segmentada, fragmentada, y en que obviamente hay una crisis e incapacidad de los sistemas de representación, como los partidos políticos, de expresarla. Y eso hace entonces que se vota por un gobierno masivamente y en la elección siguiente se vota por el otro. Ahora, esto no es solo propio de América Latina, pero aquí está profundizado, porque las sociedades no alcanzaron a tener, digamos, la maduración y la solución de problemas básicos como la igualdad, como el crecimiento económico, para atrasadas en lo que tiene que ver con los grandes problemas nuevos como la crisis climática. Enfrentan también los problemas de migración sin tener los
mecanismos institucionales al respecto y, por supuesto, el tema fundamental de la corrupción y de la seguridad, que es el gran tema de la ciudadanía. Espere que lo paro, sí, doctor, un minuto ahí. Usted dijo corrupción. Después de la elección en Estados Unidos, con un presidente condenado y bueno, por muchos aspectos, la corrupción no cuenta, tampoco en nuestro país, ¿eh? ¿Cómo que no cuenta? Claro que cuenta. La ciudadanía vota por ciudadanos, por candidatos corruptos. Claro. Bueno, entonces eso, obviamente, claro, lo que tenemos, sí, hizo bien la aclaración. Es unas democracias en retroceso o en descomposición. Claro. Hay quienes hablan de la muerte de las democracias, en fin, yo no diría tanto, pero yo creo que sí estamos en problemas de descomposición de la democracia. Cuando hay descomposición de la democracia y cuando hay, una ciudadanía absolutamente segmentada, dividida en que el otro o la otra es un enemigo, un adversario, solo siento a mí, que a los iguales a mí, aquellos con los cuales me identifico y no con un proyecto de país. Cuando ocurre eso, tenemos una democracia que ha perdido el sentido de lo que es. Y ello tiene, como digo, un problema que tiene que ver como usted señala, con la crisis de legitimidad de los partidos políticos y tiene que ver también con los problemas de una ciudadanía que ha perdido el sentido de proyecto nacional o nacional estatal, como se le quiera llamar, o sea, de proyecto colectivo, al interior del cual, de un horizonte común, pueden haber distintos proyectos, distintos digamos, posiciones, pero ahora se ha perdido el horizonte común. Ahora, si usted, sí. O distintas miradas, le decía, agregaba un detalle a lo que usted decía. No, más que distintas miradas. El problema es mucho más que distintas miradas. Son distintas actitudes, son distintas y profundas subjetividades y que no están entrelazadas respecto de un horizonte común. O sea, en ese sentido, la polis, que es donde se constituye la democracia, se ha descompuesto y se ha erosionado. Y eso hace que haya distancia entre política y la sociedad, distancia y tensión entre ciudadanía y movimientos sociales, y eso se vio muy claro en el proceso constitucional chileno, y distancia entre el horizonte de una sociedad y las subjetividades de la gente preocupada por sus propios y particulares problemas y no por el país. Y yo diría que en las otras épocas, cuando existía como tema central el tema del desarrollo, o el tema de la revolución, o el tema de la democracia, eran temas, el tema de recuperación de la democracia, por ejemplo, eran temas en el cual el conjunto de la ciudadanía estaba involucrada. Hoy día la ciudadanía está involucrada solamente, principalmente en sus propios problemas, en los propios problemas de cada uno, y los partidos no son capaces no tienen la capacidad ni la legitimidad para organizarlo en términos de proyectos comunes. Doctor Garretón, en una época no tan lejana, porque en la historia de un país, 40 años, íbamos a votar con una alegría, ganase o perdiese nuestro candidato. Hoy me parece que masivamente, salvo aquellos muy, muy militantes de los extremos, tengo que ir a votar. No, hoy se vota, cuando se vota, se vota con rabia. Claro, sí. Básicamente se vota con rabia por rechazar algo, y se vota, por supuesto, como algo en lo cual se tiene que hacer o por rutina o por deber o porque la ley lo dice, pero en el cual yo no me siento involucrado en el destino del país. Voto contra, voto en rechazo.
claro. Y ese es, digamos, el tema principal. Mi impresión, ¿no es cierto?, es que la mayoría de la votación que obtuvo Kast contra Boric Ujú. era contra Boric, no por Claro, Kast. claro, Eh, claro, y la mayoría, y una masa importante que votó por Boric, era porque votaba contra Kast, claro, que claro. representaba el pinochetismo en democracia. Claro. Bueno, aquí también, doctor, en el balotaje fue contra el peronismo o el kirchnerismo, o más que hay un núcleo duro, por supuesto que sí, Sí, votó claro. fervientemente por el presidente Milei, pero con esos votos no llegaba. Y el resto me Claro. parece que no tuvo convicción como lo que usted dice en Chile. Pero ya a propósito que vamos hacia Chile, le consulto, los partidos nuevos, que también es un fenómeno no solamente de su país, ¿no? En Latinoamérica, de 10 elecciones, creo, hablo así a voz alzada, podríamos decir, creo que 6 se presentaron con partidos nuevos. ¿Qué Sí, onda? bueno, los partidos nuevos son precisamente expresión de esto, de pérdida de la capacidad de representación y de la legitimidad que tienen los partidos clásicos. Entonces, sobre todo, tiene que ver, como señalaba al comienzo, Mm, con una crisis de la política propiamente tal. Entonces, ¿cómo puedo expresar digamos, un rechazo? Es con precisamente identificándome con aquel que está en contra de los claro. clásicos. Y en ese sentido aparecen los partidos nuevos. Ahora, hay estudios que muestran que los partidos nuevos, en general, en América Latina, tienen muy poco tiempo de subsistencia. Ah, ah. Se terminan muy rápidamente Mm, con pocas excepciones. En el caso chileno, una cosa interesante es que yo creo que la posibilidad de perdurabilidad del Frente Amplio, ujú, si es que no se cometen errores que se han ujú, cometido por parte de algunos de sus actores. Ahora el Frente Amplio, lo más importante a señalar es que se convirtió en partido único propiamente tal hace muy poco, ujú. que fue antes era un conjunto de partidos, y ahora se ha convertido en un partido. Ahora lo interesante es que es de los pocos partidos en Chile, Ujú, solo hay uno, que es el partido de derecha, la UDI, que fue el partido del pinochetismo, ujú. eh, que no haya surgido de escisiones. Claro. Es decir, todos los partidos han salido en general de escisiones, Ujú, salvo el Frente Amplio. El claro, Frente Amplio es un partido en que la gente milita por primera vez en un claro, partido. Es un claro. partido que no se separó de otro. Y Ujú, eso le da un enorme potencial. claro. Y ese potencial viene Mm, dado por la relativa, inicialmente, homogeneidad de una generación. Ahora, el ujú, punto básico es la capacidad que tenga de ir más allá de esa ujú. generación. Y entonces, en ese sentido, mi impresión es que se ha constituido en el tercer Ujú, partido de lo que podríamos llamar el mundo de la izquierda. Y entonces ujú, la ujú, izquierda hoy día básicamente es, aunque se hable de centro izquierda, pero digamos, yo ujú, diría la izquierda está conformada por un partido más de centro mm, izquierda, porque es de izquierda, que es el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Todo el ujú, problema consiste en la capacidad que tenga. Hay mm, también el PPD, el Partido por la Democracia, ujú. digamos, porque es un partido chico que está cercano también, que podría ser considerado en esta gran coalición de izquierda, Mm. que sea capaz, a su vez, de hablarle a un centro que ya desapareció orgánicamente. Chile tuvo siempre un Bueno, claro, centro, claro. que era Ahí quería un llegar. tercio, Claro. que era la Mm, democracia cristiana claro, en el último claro, tiempo. claro. Ahí quería llegar, pero le aviso que tenemos 5 minutos, pero porque es para desarrollar, magnífico escucharlo, doctor Garretón, pero porque en Argentina me parece que está pasando lo mismo, no hay centro.
¿Y qué hacemos sin centro? Bueno, el punto es el siguiente. El caso argentino es más complejo, a mi juicio. Uh-huh. Porque, ¿cómo le llama al peronismo? ¿De centro? ¿De centro izquierda? Bueno, había de todo ahí. Sí. Había de todo. Y movimiento, de repente, decía Perón. Uno no podría calificar a Menem como de izquierda, ¿no es cierto? Claro, claro. En cambio, sí podría calificar a Kirchner. Por eso digo, entonces, ahí hay de alguna manera el problema del centro, además del Partido Radical, por supuesto, pero se definía al interior del peronismo mismo. Claro. Entonces, yo tengo la impresión, o sea, en el caso chileno existía un centro autónomo orgánico, claro, que fue primero el Partido Radical y luego la Democracia Cristiana. Entonces, una de las grandes tragedias que provoca la tragedia del gobierno, o sea, que permite que se produzca la tragedia al término de la Unidad Popular, es que centro e izquierda estaban separados y por lo tanto el gobierno de Allende no lograba ser mayoritario, aunque había aumentado mucho su caudal durante el periodo mismo. Entonces, lo que uno dice, lo que fue la gran hazaña de la política chilena fue la coalición de centro-izquierda para derrotar a la dictadura. Y ahora eso se ha ido, de alguna manera se rompe en la medida que desaparece el centro político, en la medida que el Partido Socialista estuvo separado de Frente Amplio y de Partido Comunista, pero ahora se ha producido este reencuentro y el problema es que en el centro se ubica ex gente militante de lo que era la democracia cristiana, todavía hay un cierto núcleo de democracia cristiana, pero sobre todo se ubica una enorme masa que no tiene representación o conducción política. Entonces, lo importante es esta vez no establecer alianza con un centro orgánico que no existe, sino que la izquierda en su proyecto sea capaz de hablarle no solo a su nicho de izquierda, que no es más de un 30 y tantos %, sino que sea capaz de hablarle a ese sector que antes estuvo representado por partidos y que hoy día está a merced del, digamos, por ejemplo, del llamado del voto del republicano, que es Kast, que no es republicano en el sentido estricto del término, es un derechista autoritario, conservador, retrógrado, yo no diría populista, porque en el caso de Kast no estamos en presencia estrictamente de un populismo como podría ser el caso de Milei. Doctor, entonces el gran problema para la izquierda es ese, componer una coalición con un proyecto que siendo de izquierda sea capaz de hablarle a una ciudadanía que ya no cree en derechas o izquierdas. Doctor Garretón, le prometo que más seguido lo vamos a llamar si usted lo permite, porque nos ayuda a pensar. Con todo gusto, con todo gusto. Le agradezco infinitamente, un placer enorme. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias. El doctor Garretón, que acaba de sacar un libro que fue presentado el 7 de octubre, Imaginar el futuro, la izquierda en una nueva época, él junto con Eugenio Rivera Urrutia y bueno, con otros coordinadores.